Cuando tenía 17 años, mi vida ya era bastante complicada, pero nada me preparó para lo que estaba por descubrir. Conocí a Eric cuando tenía 27 años, un hombre atractivo que pronto se convirtió en mi novio. Desde el principio nuestra relación parecía normal, aunque había algunos detalles que me inquietaban. Sin embargo, siendo joven e inexperta en el amor, pensé que quizás estaba siendo paranoica. El primer día que llevé a Eric a casa para que conociera a mi madre, noté algo extraño. Eric era extremadamente atento con ella, casi demasiado para mi gusto. Mi madre, de 48 años, siempre había sido una persona reservada, especialmente cuando se trataba de mis relaciones. Sin embargo, ese día parecía disfrutar de la atención de Eric más de lo que yo habría esperado. Pensé que quizás estaba feliz por mí, viendo que su hija menor había encontrado a alguien que parecía tan interesado y amable. Pero algo en su comportamiento no me cuadraba del todo. El tiempo pasó y mi relación con Eric se hizo más cercana. Al principio todo era normal, salíamos juntos, compartíamos nuestras historias y planes para el futuro. Pero hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Fue en una fiesta familiar en la que estábamos todos, Eric, mi mamá y yo. Recuerdo que le hice un chupetón a Eric, un gesto que había sido parte de nuestra relación y que pensaba que era algo privado entre nosotros. Cuando mi mamá lo vio, se molestó más de lo que yo esperaba. Le resté importancia al momento pensando que quizás mi madre solo estaba incómoda por ver algo tan íntimo. Sin embargo, la intensidad de su reacción quedó grabada en mi mente. Unas semanas más tarde, en otra reunión familiar, noté algo más extraño. Mientras estábamos todos reunidos en la sala, alguien hizo un comentario coqueto hacia mi madre. Era una broma inocente, algo que podría haber pasado desapercibido, pero la forma en que Eric reaccionó me llamó la atención. Se enfureció, algo que no había visto antes en él, especialmente considerando que la broma no era para tanto. Empecé a sentir que había una tensión extraña entre ellos, algo que no entendía en ese momento. Luego, una noche, después de una larga cena en casa, mi madre insistió en que Eric y ella intercambiaran números de teléfono. Al principio pensé que solo quería tener su contacto por cualquier emergencia, pero cuando vi que Eric guardó su número con unos corazones al lado, me quedé sin palabras. No sabía cómo interpretar aquello. ¿Acaso era una broma? Decidí no preguntar, aunque la duda comenzó a crecer dentro de mí. Mis pensamientos me atormentaban, porque mi madre estaría interesada en Eric de esa manera. ¿Y por qué Eric actuaría de esa forma con mi madre? Más tarde esa misma noche, mi madre hizo un comentario que nunca olvidaré. Estábamos en la cocina, lavando los platos después de la cena. Le pregunté en tono casual por qué quería el número de Eric y, en lugar de darme una respuesta clara, ella sonrió y dijo: «Siempre es bueno tener amigos jóvenes». Su respuesta me hizo sentir incómoda, como si hubiera algo que yo no estaba entendiendo. Mi instinto me decía que había más de lo que parecía, pero no quería creer que mi madre, mi propia madre, podría estar interesada en mi novio. Con el paso del tiempo, la incomodidad se fue convirtiendo en sospecha. Cada vez que Eric estaba cerca de mi madre, notaba que sus gestos y miradas eran diferentes. Se ponía tenso, como si estuviera cuidando cada movimiento, cada palabra. Mi madre, por otro lado, parecía disfrutar de la atención. Empecé a prestar más atención a sus interacciones, a notar los pequeños detalles que antes se me habían escapado. La forma en que se miraban, como sus conversaciones parecían más íntimas de lo que debería ser normal. Una tarde estábamos todos en casa, y mi madre hizo una broma sobre lo joven que era Eric. Él se rió, pero noté que mi madre lo miraba de una manera diferente. Su sonrisa era más amplia, sus ojos más brillantes. No podía dejar de preguntarme si estaba imaginando cosas o si realmente había algo más entre ellos. Me encontraba en un dilema constante entre querer confrontar la situación o esperar a tener más evidencia. Sentía que mi relación con Eric estaba empezando a cambiar, y no sabía cómo manejarlo. Las semanas pasaron y mi preocupación creció. Una noche, después de que habíamos pasado el día en casa de mi madre, noté que Eric se comportaba de manera extraña. Había algo en su actitud, una especie de nerviosismo que no había visto antes. Al preguntarle, me dijo que simplemente estaba cansado, pero no pude evitar sentir que había algo más. Una de las noches más reveladoras ocurrió cuando tuvimos una cena familiar con algunos amigos.
Todos estaban bebiendo y divirtiéndose y yo, en un momento dado, tuve que salir a comprar algo para la fiesta. Cuando regresé, me di cuenta de que algo había cambiado. Eric y mi madre estaban sentados juntos en el sofá, hablando en voz baja. Cuando entré, se callaron abruptamente y ambos me miraron como si hubiera interrumpido algo importante. No dije nada, pero una sensación de incomodidad se apoderó de mí. Luego de ese incidente comencé a notar otros comportamientos que me alarmaron aún más. Una vez, después de una pequeña reunión en casa, mi madre me dijo que Eric la había ayudado a arreglar algo en su habitación. No entendí por qué Eric estaría en la habitación de mi madre en primer lugar. Cuando le pregunté a él, simplemente se encogió de hombros y dijo que mi madre le había pedido ayuda. Esa noche comencé a cuestionar todo. Sentí que mi relación con Eric estaba siendo invadida de alguna manera por mi propia madre. Hubo otra ocasión en la que Eric y yo nos peleamos por algo sin importancia. Decidí que necesitábamos un poco de espacio para calmarnos, así que le dije que quería estar sola esa noche. Sin embargo, un par de horas después, Eric apareció en mi puerta. Cuando le pregunté quién le había dicho que viniera, admitió que había sido mi madre. Me sorprendió que ella hubiera intervenido de esa manera, y me molestó que no respetara mi deseo de espacio. Era como si estuviera tratando de mantener a Eric cerca, de alguna manera que no entendía. Mis sospechas continuaron aumentando, y empecé a buscar más señales de lo que podría estar sucediendo. Revisé el teléfono de Eric una vez, algo que nunca pensé que haría, y encontré mensajes entre él y mi madre. Aunque los mensajes no eran explícitamente románticos, había algo en la forma en que se comunicaban que me hacía sentir incómoda. Eran demasiado amigables, demasiado cercanos. Cuando confronté a Eric al respecto, me dijo que estaba siendo paranoica, que mi madre solo estaba tratando de ser amable. Pero yo sabía que había algo más. Finalmente un día, después de que tuvimos una discusión particularmente intensa, decidí ir a casa de mi madre para hablar con ella sobre todo. Quería saber si estaba imaginando cosas o si realmente había algo de lo que preocuparme. Cuando llegué, mi madre parecía sorprendida de verme, pero me invitó a pasar. Le dije que necesitaba hablar y empezamos a discutir sobre mi relación con Eric. Mi madre insistió en que solo estaba preocupada por mí, que quería lo mejor para mí. Pero no pude evitar sentir que había algo más detrás de sus palabras, una intención oculta que no podía entender. A medida que el tiempo avanzaba, más incidentes comenzaron a acumularse, formando un patrón que ya no podía ignorar. Un día, después de que Eric y yo nos reconciliáramos de otra pelea, encontré un labial en su chaqueta que definitivamente no era mío. Confronté a Eric, quien intentó minimizar el asunto diciendo que probablemente era de mi madre. Mi corazón se hundió. La idea de que podría haber algo entre ellos se volvió más real y aterradora. Recuerdo claramente la tarde en que mi madre me pidió que la acompañara a hacer unas compras. Mientras caminábamos por el centro comercial, ella de repente mencionó a Eric de manera casual, diciendo que se había cruzado con él en el supermercado hace unos días. Me pareció extraño que no me hubiera mencionado esto antes, pero traté de no pensar demasiado en ello. Sin embargo, lo que realmente me dejó perpleja fue cuando mencionó que habían tomado un café juntos. No entendí por qué mi madre y mi novio estarían pasando tiempo juntos sin mí. Algo en su tono me hizo pensar que había más en esa historia, pero decidí no presionarla en ese momento. Unas semanas después encontré a mi madre llorando en la cocina. Le pregunté qué sucedía, y ella me dijo que estaba preocupada por mí y por mi relación con Eric. Decía que él era un buen hombre, pero que yo debía tener cuidado para no alejarlo. Me sorprendió que ella estuviera tan preocupada por nuestra relación, especialmente considerando que había estado interfiriendo tanto. Sin embargo, esa conversación me hizo pensar en todas las veces que mi madre había defendido a Eric, incluso cuando yo sentía que él estaba actuando mal. Era como si ella siempre estuviera de su lado. Una tarde después de que Eric se fuera, decidí hablar con una amiga cercana de mi madre, C. Siempre había sentido que C sabía más de lo que decía. Durante nuestra conversación, mencionó que mi madre y Eric parecían bastante cercanos últimamente. Me contó que en una de sus reuniones semanales, mi madre había hablado mucho de Eric y de cómo él la hacía sentir joven de nuevo. Mi corazón se apretó al escuchar esto. ¿Qué significaba todo esto? Empecé a unir todas las piezas del rompecabezas en mi mente.
Las miradas furtivas, las excusas, los mensajes en el teléfono de Eric, y ahora los comentarios de mi madre y de C. Todo parecía apuntar hacia una verdad que no quería aceptar. Decidí que necesitaba más pruebas antes de llegar a cualquier conclusión. Pero con cada nueva pieza de información, mi confianza en ambos se desmoronaba más y más. La situación llegó a un punto crítico una noche cuando, después de otra pelea con Eric, decidí quedarme en casa de una amiga. Estaba emocionalmente agotada y necesitaba un descanso de todo el drama. A la mañana siguiente, cuando volví a casa, encontré a Eric y a mi madre en la cocina, riendo y charlando como si fueran viejos amigos. Sentí un nudo en el estómago. Algo no estaba bien. Esa noche, mientras cenábamos, mi madre mencionó que Eric había pasado por la casa porque estaba preocupado por mí. Pero había algo en la forma en que lo dijo, una especie de satisfacción en su voz que me hizo cuestionar todo de nuevo. ¿Por qué Eric iría a casa de mi madre para hablar sobre nuestra relación sin mí? La idea de que podrían estar haciendo algo a mis espaldas me atormentaba cada vez más. Decidí enfrentar mis miedos y hablar con C de nuevo. Esta vez fue más abierta conmigo. Me dijo que había notado cómo mi madre y Eric se miraban, que había algo más en sus interacciones de lo que parecía a simple vista. Me aconsejó que hablara directamente con mi madre, que tratara de obtener una respuesta clara. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. ¿Cómo podría confrontar a mi propia madre sobre algo tan delicado? Una tarde decidí seguir a mi madre después de que me dijo que iba a ver a una amiga. No quería espiar, pero sentí que no tenía otra opción. La seguí hasta un café donde, para mi horror, vi a Eric sentado con ella. Estaban hablando y él la tomó de la mano en un gesto que parecía demasiado íntimo para ser solo una conversación amistosa. No pude soportarlo más y decidí entrar. Cuando me vieron, ambos parecieron sorprendidos. Mi madre intentó justificarlo, diciendo que estaban hablando de mí y de cómo podían ayudarme con mis problemas. Pero yo sabía que había algo más. Después de esa noche, mi relación con ambos cambió drásticamente. Me sentí traicionada, herida y completamente sola. Comencé a cuestionar cada momento que había compartido con Eric y cada conversación que había tenido con mi madre. Me dolía pensar que la única familia que tenía podría estar traicionándome de la manera más dolorosa posible. La relación con mi madre se volvió tensa y distante. Ella trataba de actuar como si nada hubiera pasado, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. Una tarde lluviosa, mientras revisaba algunas de las cosas de Eric que había dejado en mi casa, encontré una nota en su chaqueta. Era una carta de mi madre, escrita en su letra cursiva distintiva. Al principio no quería leerla, pero la curiosidad me ganó. A medida que leía, mi corazón se rompía más y más. La carta hablaba de lo feliz que estaba de tener a alguien como él en su vida, de cómo le recordaba lo que era sentirse joven y deseada. No podía creer lo que estaba leyendo. Sentí que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Confronté a mi madre esa misma noche. Le mostré la carta y le pregunté directamente si estaba teniendo una aventura con Eric. Ella lo negó al principio, pero cuando le dije que había visto cómo se miraban, cómo se tocaban, finalmente rompió en llanto. Me confesó que se había sentido sola desde que mi padre murió, que había encontrado en Eric a alguien que la hacía sentir viva de nuevo. Me quedé sin palabras. Mi propia madre, la persona en quien más confiaba en el mundo, me había traicionado de la peor manera posible. Mi madre intentó justificar su comportamiento, diciendo que nunca había querido hacerme daño, que simplemente se había dejado llevar por sus sentimientos. Pero yo no podía perdonarla tan fácilmente. Me sentí completamente traicionada y no sabía cómo seguir adelante. Decidí que necesitaba un tiempo lejos de ambos, para pensar en todo lo que había sucedido y en cómo quería manejar la situación de ahí en adelante. Esa misma semana, terminé mi relación con Eric. No le di muchas explicaciones, solo le dije que sabía lo que estaba pasando y que no podía seguir con alguien en quien no confiaba. Eric intentó disculparse, pero sus palabras sonaban vacías. Me di cuenta de que lo único que podía hacer en ese momento era alejarme de ambos y tratar de reconstruir mi vida desde cero. Después de terminar con Eric y distanciarme de mi madre, me encontré sola, intentando entender cómo llegué a ese punto. Durante semanas me refugié en la soledad de mi habitación, evitando llamadas y mensajes de ambos. Cada día era una batalla contra la tristeza y el enojo.
Me sentía atrapada en un ciclo de dolor, reviviendo cada momento de traición que había experimentado. Mis amigos más cercanos notaron mi aislamiento y empezaron a insistir en que saliera con ellos. Al principio me resistí. No quería enfrentar al mundo con la pesada carga de mis emociones. Sin embargo, finalmente cedí, y una tarde decidí salir con mi amiga Sara, quien siempre había sido mi confidente. Sara me llevó a un café tranquilo y, mientras bebíamos nuestras tazas de té, le conté todo lo que había sucedido. Fue la primera vez que verbalicé toda la historia a alguien más. Las lágrimas fluyeron libremente mientras desahogaba mi dolor y confusión. Sara me escuchó pacientemente sin juzgarme ni interrumpirme. Cuando terminé, tomó mi mano y me dijo algo que nunca olvidaré: a veces, las personas que más amamos nos lastiman de formas que no podemos entender. Pero eso no significa que no podamos sanar y crecer más fuertes. Tómate tu tiempo, pero recuerda que mereces ser feliz. Sus palabras me conmovieron profundamente y me dieron el valor para comenzar a pensar en la sanación. Decidí inscribirme en un curso de pintura. Siempre había querido aprender a pintar, y sentí que era el momento adecuado para hacer algo por mí misma. El arte se convirtió en una forma de expresar todas las emociones que había estado reprimiendo. Los colores, las formas, el proceso de creación, todo me ayudó a liberarme poco a poco del peso de la traición. Pasé horas en el estudio de arte perdiéndome en el proceso creativo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba empezando a sanar. Un día, mientras pintaba un paisaje abstracto lleno de colores intensos, me di cuenta de que mi relación con mi madre y Eric no definía quién era yo. No iba a dejar que esa traición controlara mi vida para siempre. Era hora de comenzar a reconstruir mi identidad y mi felicidad, sin importar lo que había pasado. Con el tiempo comencé a sentirme más fuerte. Asistí a un taller de meditación y mindfulness que me ayudó a encontrar paz interior. Aprendí a respirar profundamente y a dejar ir los pensamientos negativos que me asaltaban constantemente. Cada día era un pequeño paso hacia la recuperación. Me concentré en mi trabajo y en mis amistades, construyendo una red de apoyo que me recordaba que no estaba sola. Eventualmente empecé a salir con otros amigos y a disfrutar de actividades que solía amar antes de que toda esta situación comenzara. Me sorprendí riéndome de nuevo, sintiendo alegría genuina. Incluso comencé a escribir en un diario, documentando mis pensamientos y emociones. Encontré consuelo en las palabras, en la narración de mi propia historia desde una perspectiva de fuerza y resiliencia. Pero el proceso de sanación no fue fácil. Hubo días en que me sentí abrumada por la tristeza, cuando los recuerdos dolorosos regresaban con fuerza. Sin embargo, cada vez que me sentía caer, me recordaba a mí misma lo lejos que había llegado. Sabía que la sanación no era lineal, y estaba dispuesta a seguir adelante sin importar cuántos pasos hacia atrás tuviera que dar en el camino. Un día, mientras caminaba por el parque, vi a Eric. Habían pasado meses desde nuestra ruptura, y no había tenido contacto con él desde entonces. Me sorprendió verlo, pero en lugar de sentir enojo o tristeza, sentí una calma inesperada. Nos cruzamos miradas, y él se acercó para hablar. Me pidió disculpas nuevamente por lo que había sucedido y me dijo que lamentaba mucho haberme hecho daño. En ese momento me di cuenta de que, aunque nunca podría olvidar lo que pasó, había llegado a un punto donde podía perdonarlo, no por él, sino por mí misma. Le dije que lo perdonaba y que deseaba que ambos pudiéramos encontrar la paz y seguir adelante con nuestras vidas. Después de ese encuentro, sentí una ligereza en mi corazón que no había experimentado en mucho tiempo. Me di cuenta de que había cerrado un capítulo doloroso de mi vida y estaba lista para escribir uno nuevo. Un capítulo donde yo era la protagonista de mi propia historia, no definida por la traición de otros, sino por mi capacidad de sanar, de amar y de seguir adelante. Con el tiempo me sentí más fuerte y más segura de mí misma. Decidí que era hora de enfrentar el pasado y cerrar definitivamente esa etapa. Llamé a mi madre y le pedí que nos reuniéramos para hablar. No había hablado con ella desde nuestra confrontación meses atrás, y aunque todavía sentía dolor, también sabía que era necesario dar ese paso para seguir adelante. Nos encontramos en el mismo café donde solíamos ir cuando yo era niña. Cuando la vi, noté que había envejecido. Parecía más frágil, más vulnerable de lo que recordaba. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y durante unos minutos, hubo un silencio incómodo. Finalmente fui yo quien rompió el silencio. Mamá, he estado pensando mucho en lo que pasó.
Y quiero que sepas que aunque fue muy doloroso para mí, estoy tratando de entenderlo. Estoy tratando de entenderte a ti, dije con sinceridad. Mi madre me miró con lágrimas en los ojos. Lo siento tanto, hija. No hay excusas para lo que hice. Estaba perdida y confundida, y me dejé llevar por emociones que ni siquiera entendía en ese momento. Pero nunca quise hacerte daño. Eres lo más importante para mí, siempre lo has sido. Sentí un nudo en la garganta, pero me obligué a mantener la calma. Sé que lo que pasó no se puede cambiar, y también sé que necesitamos seguir adelante. No sé si puedo olvidar lo que pasó, pero quiero intentarlo. Quiero intentar reconstruir nuestra relación, paso a paso. Hablamos durante horas esa tarde compartiendo nuestros sentimientos, nuestros miedos y nuestras esperanzas. Me di cuenta de que ambas habíamos cambiado. Nos habíamos herido, pero también habíamos aprendido mucho sobre nosotras mismas y sobre lo que realmente importaba. Aunque el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, estaba dispuesta a intentarlo. Sabía que ambas necesitábamos sanar. Poco a poco comenzamos a reconstruir nuestra relación. No fue fácil, y hubo muchos momentos de tensión y dolor. Pero con el tiempo comenzamos a encontrar una nueva normalidad. Empezamos a hacer cosas juntas nuevamente como solíamos hacer antes. Mi madre me acompañó a una de mis exposiciones de arte, y sentí una chispa de orgullo y amor en su mirada que me recordó por qué siempre había sido tan importante para mí. Decidí que era hora de hacer algunos cambios en mi vida. Dejé mi trabajo y comencé a dedicarme más al arte. Inauguré mi propio estudio y comencé a ofrecer clases de pintura para niños y adultos. Encontré una nueva pasión en enseñar a otros a expresarse a través del arte, algo que también me ayudó en mi propio proceso de sanación. Un día, recibí una carta de Eric. La leí con cautela, sin saber qué esperar. En la carta, Eric me pedía disculpas una vez más y me contaba que había comenzado una nueva vida en otra ciudad. Me deseaba lo mejor y me agradecía por los momentos buenos que habíamos compartido. Sentí una mezcla de alivio y cierre al leer sus palabras. Sabía que ambos habíamos aprendido de nuestros errores y que era hora de seguir adelante por completo. Mi relación con mi madre seguía mejorando, y aunque nunca sería la misma que antes, encontré una manera de aceptarla con sus imperfecciones y errores. Aprendí a ver la humanidad en ella, a entender que aunque me había lastimado, también era una persona con sus propias luchas y debilidades. Nos tomó tiempo, pero empezamos a encontrar una nueva forma de ser madre e hija, más honestas, más abiertas, más humanas. En mi nuevo estudio de arte comencé a sentir una paz que no había sentido en mucho tiempo. Estaba rodeada de colores, formas y personas que venían a aprender y a expresar sus propias historias a través del arte. Cada día me recordaba a mí misma que mi vida era mi propia creación, que cada pincelada que daba era una elección consciente de construir algo hermoso, a pesar de los errores y las traiciones del pasado. La vida no era perfecta, pero había encontrado un nuevo equilibrio. Había aprendido a perdonar, a dejar ir y a seguir adelante. Y mientras miraba las obras de arte en las paredes de mi estudio, sabía que de alguna manera, había logrado transformar mi dolor en algo significativo, algo que podía compartir con el mundo. Finalmente entendí que las heridas sanan con el tiempo y que siempre es posible encontrar un nuevo comienzo. Aunque la traición de Eric y mi madre dejó cicatrices, también me enseñó la importancia de la resiliencia, el perdón y el amor propio. Y por eso, a pesar de todo, me sentí agradecida por el viaje.